El fanatismo fundamentalista es producto de la ignorancia y la manipulación. ¿Cómo es posible que una persona que dice ser creyente, cristiano, asuma una actitud agresiva contra otra solo porque no comparte su credo? ¿Acaso no se supone que Cristo es toda una propuesta de fraternidad, amor al prójimo y misericordia? Pues bien, eso es lo mismo que sucede con el fanatismo político. Supone una actitud fundamentalista que se concibe acertada a sí misma para no hallar más que error en todos los demás, despreciándoles desde una actitud discriminatoria agresiva. Tal actitud es ya conocida desde la antigüedad, bastante marcada, por ejemplo, desde los judíos hacia los pueblos paganos, todos los que no compartieran su fe. También desde los islámicos hacia los infieles, o sea, el resto de la humanidad. Y por supuesto también una tradicional y reconocida actitud de los cristianos hacia todos aquellos ajenos a su credo a lo largo de la historia. Toda esta actitud ha causado que sea la religión una de las mayores causas de guerra y muerte en la historia humana. Pues si masivamente se concibe a los otros como equivocados o malos, por no compartir las propias creencias, se incurre entonces en una actitud xenófoba que puede ser manipulada con intereses políticos militares para generar grandes conflictos y extender el sometimiento y control autoritario masivo sobre pueblos enteros por la fuerza violenta de las armas. Eso, por supuesto, es lo que desde la doctrina religiosa ha acontecido en la historia humana desde primitivos tiempos, hasta bien entrado incluso nuestro conflicto bipartidista en nuestra Colombia del siglo XX, donde la Iglesia Católica desempeñó un violento papel del lado del conservadurismo. Todo esto producto de una lamentable manipulación de masas que evidencia la ignorancia e ingenuidad que predominaban grandemente entre las mayorías. Ingenuidad de la que no estamos muy lejos aún hoy en día, como lo demuestra la evidente polarización política y las crecientes hostilidades dadas por redes sociales, entero producto de la manipulación mediática que sobre las mayorías se sigue ejerciendo desde los medios masivos en general. Esto sin duda evidencia cómo controlan a las mayorías, cómo aún manipulan sus conciencias moviéndoles a tal o cual conducta o actitud, para beneficio cierto de unos líderes egoístas que se nota desprecian a esas masas y solo las utilizan para su conveniencia. Pero ¿por qué sigue siendo esto posible en nuestra sociedad del siglo XXI, por Dios? Pues por la ignorancia y por la ingenuidad mayoritaria, que aún sigue siendo determinante de la actitud generalizada de nuestros pueblos, de su idiosincrasia y de su identidad cultural. Evidentemente, en nuestro contexto, las mayorías son determinadas por su bajo nivel educativo. Dicho bajo nivel es ya producto de toda una tradición cultural. Tal bajo nivel educativo no es solo falta de alfabetización o de que las mayorías puedan acceder plenamente a educación universitaria. Su ser obedece más bien a carencia cierta de información. En un mundo donde el conocimiento es poder, las mayorías permanecen como adormecidas y entretenidas por los medios, la internet, la farándula, la moda, las artes y los deportes, lo que significativamente les impide desarrollar verdaderas labores de indagación y estudio serio y autodidacta sobre muchos aspectos importantes y determinantes de su ser individual y colectivo. Así, entretenidas siempre y ocupadas, las mayorías andan por este mundo a merced de la manipulación mediática y la formación de criterio que las corrientes mayoritarias bien publicitadas ejercen sobre sus conciencias. Es claro desde esta perspectiva que el nivel de alfabetización
no libra a las masas de tal manipulación, pues es abundante la masa, con estudios universitarios, sumida en vanas creencias, actitudes lamentables y presa indiscutible de esa manipulación masiva ya mencionada. Así se manipula todo en las masas humanas, así se promueven creencias que determinan enteramente estilos de vida e identidades individuales y colectivas. Las creencias entonces determinan la vida entera. ¿Pero por qué? Pues porque lo que uno cree y toma por cierto tiene un efecto indiscutible en la vida entera y en todas sus dimensiones. Por eso es importante que sepamos esto y no nos dejemos manipular absolutamente por ningún tipo de información. Tampoco es que vayamos a caer ahora en un negacionismo fanático como petulantes sujetos críticos que se sienten superiores al resto del mundo, pero sí es cierto que hay que saber discernir y considerar toda información susceptible de constituir creencias. Partiendo de aquí, es necesario reconocer las creencias como tal, ¿no? Creencias religiosas, creencias político-económicas y creencias culturales. Las creencias religiosas son muy importantes y determinantes para todo sujeto humano, pues son capaces de determinar y controlar efectivamente y desde el interior la conciencia del individuo, determinando así su papel como actor social, siendo pues agente de bien o de mal. Las creencias político-económicas configuran nuestra opinión pública, manipulada actualmente en demasía desde los medios de comunicación. Influyen en nuestras decisiones electorales y pueden influir grandemente en el destino de los pueblos en general. ¡Qué tristeza! Las creencias culturales son producto de las dos anteriores y determinan desde la prolongación y aceptación de la estratificación social hasta la identidad cultural de clase y las características del folclore popular y de élite, sea autóctono o adoptado. Existe algo peligroso y terrible cuando las creencias político-económicas se manipulan desde las creencias religiosas y culturales. El fanatismo religioso, el fanatismo político, el fanatismo en general, es grande y se promueve masivamente hasta ser peligroso. Las creencias religiosas y políticas son una herramienta efectiva para promover identidad y crear fanáticos xenófobos y peligrosos. De ahí que sea común observar en la sociedad cómo por lo general las personas religiosas son personas más bien intolerantes que con frecuencia se comportan como si fueran poseedores de la verdad y el resto estuviera irremediablemente equivocado. De ahí sus actitudes de soberbia, de desprecio y hasta discriminación hacia otros que no comparten su mismo credo. Y es que las creencias religiosas son tan peligrosas por lo que ha sido la historia de la religión a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad. Todas las religiones de alguna manera se han institucionalizado y burocratizado hasta un grado muy alto en su organización, convirtiéndose en máquinas de poder y control masivo, que bien les alejara en gran medida de toda idea de real promoción de paz, unidad y fraternidad entre los seres humanos. Es decir, las religiones han servido mayoritariamente para dividir y enfrentar violentamente a los seres humanos entre sí. Además, como las creencias que promueven las religiones son de índole existencial muy profundo, son de cuidado, puesto que pueden ser muy peligrosas. No importa tu nivel educativo. Cuando crees algo, esto ya puede tener un efecto cierto sobre tu psique, incluso sobre tu cuerpo, llegando a causar tal sugestión que desde el fenómeno psicosomático puede afectarte profundamente. Es aquí donde desempeña un determinante papel la sugestión y el efecto psicosomático. Por ejemplo, nuestras creencias religiosas pueden causar una cierta sugestión en nosotros, una creencia convencida tal que es capaz de alterar nuestra percepción. Así pues, un pensamiento que nos cause miedo, emoción, felicidad sublime, puede hacer que se erice nuestra piel y que lleguemos a sentir incluso como si algo o alguien invisible nos tocara. De igual manera, cuando creemos que estamos enfermos de algo y nos preocupamos seriamente por ello, empezamos a experimentar todo tipo de síntomas paulatinos de tal enfermedad. Es decir, estamos somatizando creencias, nos estamos autosugestionando.
Y es que hay personas que por sus características psicológicas son más capaces de autosugestión que otras. Tanto así que el poder de su fe sobre su propio organismo es un hecho indiscutible. El fenómeno psicosomático es sin duda una capacidad más bien inexplorada del psiquismo humano. Pero, ¿qué pasa cuando por ignorancia caemos en la superstición? Pues la persona supersticiosa es lo más ingenua e ignorante. Ello le llevará sin duda a sentirse poseedora de la verdad y empezará a ver al resto como equivocados hasta el extremo de despreciarles o hasta el extremo de querer someterles. La superstición como producto de la ignorancia puede ser caldo de cultivo para la discriminación, el abuso de poder y la sugestión y autosugestión capaz de efecto psicosomático. Lo cierto, sin embargo, es que es un error y una falsedad que no enriquece al ser humano desde ninguna perspectiva. Por eso, querido lector, debemos ser cuidadosos de nuestras creencias y de nuestro estudio y consideración de las mismas, pues el conocimiento es poder. Ser conocedor de los fenómenos naturales en general y de los fenómenos naturales del organismo humano es sin duda un medio adecuado para abordar las creencias y su posible efecto sobre el individuo y sobre la sociedad. Sin embargo, debemos cuidarnos de no caer también en otro extremo, el negacionismo terco de quien cree tener una explicación científica para todo. Pues existen fenómenos que nuestra más avanzada ciencia no alcanza a comprender aún, pero que, aunque sean incomprensibles, son un hecho real que sigue alimentando de extrañas anécdotas a una humanidad sumida en la ignorancia ante los mayoritarios misterios del cosmos. Lo más importante, sin embargo, es no caer presas de la manipulación de ningún líder religioso ni político, puesto que la naturaleza humana lamentablemente está llena de ambición y ansias de poder y abuso de poder. De allí la razón de ser de este mensaje, ¿sí? Una contribución al crecimiento humano desde una perspectiva crítica que ansía la verdadera sabiduría para alejar a las personas de, pues, lo más posible del error, ¿no? Y es que a ti te toca, querido oyente, juzgar desde una posición realmente crítica tus creencias. Las creencias que te promueven tus líderes, si te exigen dinero, si su manera de pedir dinero y de expresarse ante su feligresía no constituye abuso de poder o manipulación de los otros para su egoísta provecho. Es decir, estamos llamados todos a pensar con claridad. Bien dijo Jesús, vendrán muchos en mi nombre. Y ciertamente sí, son muchos los que en nombre de Dios y de Jesús siguen promoviendo todo tipo de creencias, rituales, sectas, grupos, recaudo de dinero, recaudo de bienes, las más de las veces lamentablemente muy mal administrados. Y en cuanto a los líderes políticos, pues tener muy presente que el pasajero se conoce por la maleta. Todos los líderes políticos tradicionales han dado conocidos resultados a las masas latinoamericanas. Ya conocemos los tradicionales resultados que nuestros líderes políticos latinoamericanos nos han dado, que nuestros líderes políticos colombianos nos han dado. Por lo tanto, debemos ser críticos y cuidadosos a la hora de votar en las próximas elecciones. Éxitos, queridos amigos, y bendiciones para todos.